Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, comentar like favoritos. En fin, muchas gracias Yacir por haberte suscrito al canal mientras estoy grabando. Así que muchas gracias, loco, si estás viendo el video. En fin, bueno gente, estamos en un video de Warzone Mobile. Casi no he subido muchos videos de Warzone Mobile, obviamente porque pues ya no hay mucho que hacer al día de hoy. Creo que pues como ustedes saben no hemos tenido mucho contenido, ni tampoco hemos tenido muchas noticias a lo largo de lo que es actualmente de Warzone Mobile. Pero bueno, en fin, ya falta muy poco, en teoría 9 días exactamente desde que estoy hablando hoy, día 26 de noviembre. Y pues esta actualización, la que esperamos, una de las mayores grandes actualizaciones, dicha también por Activision, también por los desarrolladores de Warzone Mobile, pues que estará llegando en nada para el juego. Recuerden, obviamente todo lo que se estará incluyendo, no solo armas, no solo camuflajes, sino una optimización y rendimiento establecida, y también esperando nuevas regiones, ya que la última región que fue añadida, si no estoy mal, fue Chile, que fue una de las regiones correspondientes actualmente en el juego. Al día de hoy el juego solo se puede jugar, ya saben, con VPN en regiones como Chile, Noruega, Suecia y pues Australia, que fue la primera que se incluyó. Warzone Mobile ya tiene un año oficialmente en beta, por si no lo saben. Y sí, el 22 de diciembre del 2022 salía el juego oficialmente en su beta, podríamos decir solo para la región de Australia, en lo que era la App Store y la Play Store. Sí, ya tenemos un año en beta, el juego ha mejorado muchísimo, aunque no lo crean, desde esa beta, desde la primera beta que salió, pues sí, ha mejorado muchísimo, ha incluido muchas cosas y el juego, pues la verdad, al día de hoy ha mejorado y pues le faltan cosas, pero bueno, en fin, eso será culpa de los desarrolladores que tienen que mejorar el estilo del juego, en fin, es preferible a tener un juego pues mal hecho como es debido. En fin. Pues hoy dije, quiero hablar de Warzone Mobile un ratito, quiero hablar a detalle de todo esto y pues básicamente haciendo énfasis en el juego en dispositivos Android. Recuerdo que yo empecé subiendo videos en lo que fue actualmente el alfa, luego traté de jugarlo en Android, no me iba tan bien y hasta el día de hoy puedo jugar en Android mediáticamente normal a 60 FPS. Obviamente no en todos los dispositivos, pero en mi dispositivo ya va a 60 FPS. Sé que en otros dispositivos el juego se ve mal, en mi dispositivo Android se ve pues mucho mejor, obviamente, que en otros dispositivos. Por si preguntan, utilizo procesador Snapdragon 8 generación 2 y va súper bien. Sé que en el generación 1 tiene errores y en el Dimensity y en 880, 870 y demás aún tiene errores. Esto se basa en el tema de que los procesadores aún están capados en algunos dispositivos y en los dispositivos que utilizan root, que están ruteados y que utilizan la opción de desarrollador, también incluso está mucho mejor establecido. Que eso no debería ser así, por si me preguntan, porque el juego no te debería exigir meterte a lo que son las opciones de desarrollador, porque mucha gente al juego le va bien gracias a que tiene la opción de desarrollador activada en su dispositivo móvil Android. Por si no sabían, pues sí, o sea, la mayoría de la gente así está jugando lo que es, pues, Warzone Mobile. Para algunos dispositivos, pues sí, o sea, básicamente lo que hacen es que tienen ruteado su dispositivo móvil Android y por eso es que le va súper bien. Pero eso quiere decir de que si un dispositivo móvil Android lo rutean, usan obviamente todas las opciones de desarrollador para que el juego les vaya bien a calidad gráfica, quiere decir de que el juego sí lo pueden mejorar y optimizar. O sea, no es algo que no se puede hacer cuando en realidad sí se puede. Todo es objeto de pensamiento, así que bueno, en fin. Muchos hate tal vez recibirá este codcito, pero bueno, en fin, teniendo en cuenta de que va a tener los movimientos del Modern Warfare 3 y que es un codcito gratuito y que no tiene skill-based matchmaking, y espero que no tenga, solo en las ranked, porque en las ranked es donde más lógico pueda que tenga este skill-based, que es donde lo veo más rentable al día de hoy, pues me parece perfecto, ya es cosa de cada quien como lo vean ustedes. Pero bueno, cosa de cada quien y como ustedes lo vean visualmente, pues me parece incluso perfecto de alguna manera. Pero bueno, ya veremos si todo sale mediáticamente rentable. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta actualización? Y lo que pueda suceder o lo que no pueda suceder en el ámbito del medio. O sea, tal cual. Pues lo típico sería decir, pues bueno, amole el ánimo, disfrutemos del juego, disfrutemos de lo que podemos estar teniendo o lo que podemos estar disfrutando. Y pues esperar lo mejor. Y si no lo querés jugar, pues bueno, ahí tenés otro juego. Pero para los que queremos jugarlos, como es mi caso, como es el caso de otra gente, que le encanta más el Warzone Mobile el día de hoy, porque pues, o sea, se siente un juego de PC y de consola, solo que es móvil. Pues perfecto. Y no es hate, pero o sea, con Mobile es un juegazo, pero es ruleta mobile al día de hoy, las cosas como son. Y pues espero de que Warzone Mobile lo haga bien. Y si implementan zombies, un DMZ o si implementan más cosas, pues perfecto. Este va a ser un juegazo.
Además de que van a implementar, esperemos, modo Ranked para obviamente lo que es multijugador y el Battle Royale que se va a implementar. Y para la gente que le mama la tercera persona, lo siento, pero no creo que haya tercera persona en modo Ranked en Warzone Mobile, gracias a Dios, porque Call of Duty es un juego de primera persona, no es un juego de tercera persona. Y siempre voy a decir que asco Battle Royale en tercera persona de con Mobile, loco, lo siento. Pero es que, no sé, nunca me gustó, nunca me va a gustar y siento de que juegos tercera persona que se queden con su tercera persona que los hizo como Fortnite, PUBG, pero primera persona como Apex, que debió ser siempre primera persona, o COD, que siempre debió ser primera persona, perfecto, pero lo siento. O sea, espero que Warzone Mobile solo sea primera persona en modo Ranked y ya, porque honestamente pienso que matarían el juego. Y si quieren ver sus skins, pues tranquilamente tienen los asesinatos donde se ven las skins, o cuando vas en los vehículos, perfecto. Y si no, pues no compres skins y solo compras las skins de armas y listo, loco. O sea, 10 de 10. Pero es que, no siento, pero es que soy muy hater del modo tercera persona de Call of Duty cuando lo añadieron. Esto no es PUBG, loco. O sea, COD nunca ha sido un PUBG y lo digo porque fue Tencent el que metió el modo tercera persona en todos los juegos al día de hoy. O sea, Tencent fue el que lo metió a huevo en COD y también en Apex. Entonces, como, lo siento, pero es que el modo tercera persona lo siento muy asqueroso. Y pues el modo primera persona siempre va a destacar completamente en un shooter como lo que es COD. Y gracias a Dios que Warzone no va a ser la excepción en lo que es este juego de dispositivos móviles. Y pues está bien. O sea, solo con eso te explico todo. En fin, tal vez sea un video hablando puras pendejadas como siempre, pero bueno, en fin, cuando mis videos no son así. En fin, cositas de la vida. Para los que están aquí del día 1, muchas gracias. Y para los que están comenzando en el canal, perfecto. ¿Qué va a pasar con esta actualización? El día 5 estaré subiendo lo que va a ser el APK para la gente que lo actualice, porque obviamente, como ustedes saben, el juego no se va a lanzar global hasta 2024, el primer trimestre, en teoría. Y pues vamos a ver si todo sale mediáticamente rentable. O sea, ya veremos. En fin, yo voy a seguir jugando Warzone Mobile porque honestamente le vicié con todo este año, loco. O sea, literalmente este 2023 sí vicié Warzone Mobile. O sea, nivel 1250, prestigio de camuflaje. Bueno, eso me los terminé sacando a principios de este año. Ahora voy al Road to Interestelar, que lo voy a hacer en directo. O sea, o sea, yo ya tengo subidas todas mis armas en Modern Warfare 3, así que solo estoy esperando que las metan en Warzone Mobile para hacer esos directos en Warzone Mobile, porque obviamente preferible hacerlo en Warzone Mobile, más sencillo, más fácil, y además de eso, pues es contenido para el canal. Y lo voy a hacer en directo porque cosa que no hice el año pasado con el camuflaje del Orión. Los hice en la plataforma morada, pero ahora lo voy a hacer actualmente en mi canal. No por nada, pues, sino porque tenía miedo de la gente que puede estar de hater, o sea, normal, pero ahora no, o sea, no importa, o sea, solo disfrutemos el juego. Al fin y al cabo, solo soy una persona que trata de disfrutar los juegos al día de hoy, disfrutar de lo que pueda jugar y ya, o sea, Warzone Mobile hace sus cagadas, y digo que tiene sus cagadas la gente, pues, incluso lo decía Soki. No importa que seas sincero, hay gente que te va a odiar, y si sos crítico, la gente igual te va a odiar, o sea, nunca vas a darle gusto a la gente. Entonces, ahí, para gustos colores. Entonces, cualquier cosa. Si te gusta Warzone Mobile, perfecto. Si no te gusta, si lo odias porque no lo puedes correr aún, pues está bien, perfecto. Cada quien tiene su opinión. Pero para los que podemos jugar, déjenos tranquilos y déjenos disfrutar el juego. Y sí, puede que sea un juego que muchos digan muerto, pero no lo siento muerto porque si no, entonces, ¿por qué diablos a cada rato en TikTok me sale gente jugando el Warzone Mobile? No sé, además para ti de recomendaciones y demás que uno tiene. Pero son cositas de la vida. En fin, hoy quería hablar de tranquis porque hoy es domingo. Así que espero que estén pasando un excelente día, que lo pasen bien. Y pues esperamos la mayor gran actualización de Warzone Mobile. Y según los desarrolladores, esperemos lo mejor con este trabajo que están haciendo arduamente. En serio, trabajar en un juego de dispositivos móviles calcado de PC y de consolas con un motor gráfico nuevo es complicado. Tal vez eso muchos no lo entienden, pero sí, es así. En fin, otra cosa por si me preguntan, ya para finalizar, el VPN que siempre sigo utilizando es el Gear Booster. Hay que ver anuncios, lo que pasa es que ahora acumulas anuncios para completar horas. Puedes ver un total de 6 anuncios para tener 24 horas sin necesidad de ver tantos anuncios ya. Así que sí, sigue siendo gratuito por si tienen preguntas, porque he visto comentarios de gente tonta que no sabe cómo utilizar el VPN. De la gente angloparlante que dice que te paga cuando en realidad, loco, sigo utilizándolo porque es el único VPN que funciona bien para ser gratis. Entonces me ahorro ahí un dinerito y prefiero ver anuncios que estar pagando $12 mensual por un VPN. Y si tengo la oportunidad de hacerlo con este VPN, mucho mejor. En fin, cositas de la vida. Nos veremos en un próximo video de Warzone Mobile. Como siempre, gracias por el apoyo, gracias por todo el contenido, como siempre. Nos veremos mañana con un nuevo video, veremos de qué. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Adiós.